Bienvenidos a la metodología cualitativa. Espero que os resulte interesante y que a partir de este momento podáis hacer un acercamiento a la metodología. ¿Qué es lo cualitativo? Pues nos dedicamos fundamentalmente a conversar, porque todos nosotros estamos permanentemente dando nuestra opinión a los demás, tanto de la vida privada, tanto de lo que opinamos sobre un ambiente político, y por eso la conversación va a ser nuestro material. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Todos conocemos una lengua y nos entendemos en un idioma común. Ahora lo que nos interesa especialmente es saber qué uso se hace de la lengua. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que el uso que hacemos de la lengua adquirimos nuevas palabras y además las elegimos para hablar de lo que pensamos. Sí, nos vamos a meter justo en lo que piensan las personas sobre sí mismas, sobre la familia, sobre el ámbito político, sobre todo lo relacionado con lo que les interesa. Ahora bien, una primera tarea. Vamos a distinguir hechos y significados. La metodología cuantitativa, es decir, las encuestas, trabajan con los hechos, que son aquellas situaciones donde no es posible tener interpretación. Si a mí me preguntan si estoy soltera, casada o divorciada, no puedo decir a mi manera. Todo el mundo identifica que divorciada es una categoría y casada es otra. Bien, pero los hechos son fáciles de identificar. Lo importante es que nosotros trabajamos con los significados. ¿Y qué es un significado? Lo que yo vivencio de lo que me ocurre. Lo que supone para cada uno, por ejemplo, una ruptura de pareja. Os he puesto esta imagen porque es muy clara. Una ruptura puede ser absolutamente sobrellevada en 5 minutos o en 20 años. Es decir, la parte íntima de los sujetos es lo que nos importa averiguar. Por eso el proceso cualitativo tiene todas estas vertientes. Tenemos que saber muy bien qué queremos conocer y además saber que somos unos captadores de la vida privada de las personas. Nos vamos a sentar con ellos a conversar. Y para conversar con ellos primero tenemos que hacer un buen diseño de lo que queremos conocer. Y conocer implica el tener en cuenta que estamos ante una persona que tiene que abrirnos su forma de pensar. Por eso utilizamos muchas técnicas que facilitan esa forma de pensar. Os hemos puesto un gráfico que vais a ver cómo es la complejidad en la medida que tener en cuenta muchos elementos nos va a facilitar muchísimo nuestra tarea. Como veis, estamos en un elemento absolutamente complejo. ¿Qué implica esto? Que si yo hablo, por ejemplo, de rupturas, tengo que saber qué supone para la familia, qué supone para mis amigos, qué supone para mí. Si yo hablo, por ejemplo, de la vivienda, no solamente en términos cuantitativos los hechos, si tengo o no tengo vivienda, sino qué implica el tener una vivienda. ¿Me eleva la autoestima? ¿Me eleva la credibilidad? ¿Puedo presentarlo como solvencia para conseguir una beca para mi hijo o todo lo contrario? Es decir, en este sentido, el utilizar todos los elementos de la investigación cualitativa va a suponer una infinita posibilidad de acercarnos a lo que los sujetos sienten y, por supuesto, a la variedad de sentimientos que pueden tener los sujetos frente a un mismo hecho. Como veis, en la investigación cualitativa, dado que trabajamos con lo íntimo y con lo personal y con los significados y cada uno da lo que le ocurre, es importantísimo mantener una ética, es decir, saber que estamos entrando en un terreno delicado, lo delicado que supone el que uno hable de sí mismo desde lo más estrictamente personal. De ahí que os invito a que antes de hacer una investigación tengáis muchísimo cuidado cómo lo hacéis. Por ejemplo, si yo quiero trabajar alcoholismo, no solamente voy a trabajar la parte de alcoholismo, sino la parte que supone el que alguien se supere, el que todo el mundo puede tener algún tipo de problema y que desde ese tipo de problema nos podemos acercar en un ambiente mucho más confortable para que hable de alcoholismo. No se puede entrar directamente, no es un cuestionario. La entrevista cualitativa es una conversación bien llevada, bien meditada y con muchísimo respeto. Por ello es importante que pensemos también que las investigaciones cualitativas trabajan con técnicas. ¿Y qué es una técnica? Mi herramienta, mi herramienta. Es decir, que me puedo aproximar, si tengo que trabajar la vivienda, pues voy a hacer un estudio cuantitativo. ¿Cuántas viviendas? O si usted tiene una segunda vivienda, o cuántas viviendas hay en una comunidad concreta. Pero a nivel cualitativo, ¿qué herramienta quiero sacar? Quiero, por ejemplo, conocer qué significa la vivienda, o si mi hijo aprende una vivienda y lo tengo en mi casa. Por lo tanto, utilizaremos diferentes técnicas, herramientas. Una entrevista, un grupo de discusión que reunir a 8 personas para que hablen entre ellas y buscar precisamente que se encuentren suficientemente bien, muy identificados, y en la medida que están identificados, ¿qué ocurre? Que van a sentirse con mucha libertad para expresar su opinión. Y ahí vamos a tener la posibilidad de captar conversaciones. Trabajamos con conversaciones. Trabajamos además con la capacidad que tiene un sujeto de expresarse. Es fantástico, es absolutamente apasionante trabajar con conversaciones. Ahí tenéis todas las técnicas que podéis incluir y que van un poco relacionadas necesariamente con lo que vamos descubriendo en la investigación. Sí, tenéis toda la razón. Estáis pensando, uy,
nosotros somos una especie de sujetos que entramos mucho en lo personal. Sí, nos acercamos con la lupa. Nos acercamos con la lupa porque son cosas que no salen en las investigaciones. No están en las investigaciones. Habitualmente no sabemos lo que una persona piensa cuando pierde un empleo. Sabemos que pierde un empleo, un hecho, ha perdido un empleo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se lo dice a la familia y a los amigos y a la familia política? ¿Y cómo se encuentra él consigo mismo? Por lo tanto, nos acercamos a su intimidad, aquella parte que normalmente nos es ajena porque no tenemos acceso a ella. Os hemos puesto un mapa, un excelente mapa para poder guiaros, para que veáis las fases de la investigación. Es una investigación que tiene que ser absolutamente pensada. Marcar unos elementos que nos hagan tener en cuenta toda la complejidad del fenómeno. Si yo me quedo en paro, no solamente que pierdo un empleo, puedo perder prestigio, incluso puedo tener un momento de decaimiento. Por lo tanto, tendré que consultar temas sobre salud mental, tendré que consultar temas también sobre autoestima, sobre identidad, sobre estratos familiares, sobre muchas cosas. Este mapa os permite haceros un guión de cómo acceder, de cómo ir dando pasos a pasos para la investigación. Es evidente que los autores han sido los padres de la fenomenología, os ponemos un autor fantástico, ¿no? ¿Y qué implica la fenomenología? Implica fijarnos fundamentalmente en la parte más íntima. Los fenómenos son complejos y los fenómenos tienen muchísimas aristas. Por lo tanto, aquí hay un sujeto, aquí le tenéis una foto magnífica, es un hombre muy serio, pero que fue muy valiente, porque en aquel momento existía el positivismo, que significa nada existe si no lo cuentas, si no sacas resultados cuantitativos. No, él estaba absolutamente convencido de que detrás de un dato había una persona. Tenemos además que en España la introdujo Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez era un profesor de sociología que le invitaban en Holanda y en muchos sitios a trabajar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los ordenadores no tienen malentendidos. Si yo quiero borrar algo me dicen borra y borro. Pero ¿y los sujetos? Los sujetos podemos incluso disimular lo que pensamos, decir algo de lo contrario e incluso engañar al interlocutor, aunque no sea nuestra intención. Por eso Jesús Ibáñez trabajó con publicistas que son capaces de crear una narrativa, de meterse en conversaciones y de saber cómo los sujetos piensan, es decir, directamente en lo íntimo. Y Jesús Ibáñez lo llevó a la universidad. Empezó en la Complutense. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero su obra sí. Si tenemos una herramienta, hemos hecho un grupo de discusión, hemos hecho unas entrevistas y queremos además darle una organización de los datos que es absolutamente necesaria, porque daos cuenta que una entrevista son 45 minutos y tenemos la entrevista grabada. Después esa grabación la podemos simplemente oír o la transcribimos, es decir, demasiadas complicaciones. Bien, aquí hay unas herramientas fantásticas para que se puedan ordenar los datos y de ahí sacar conclusiones. Que piensan no una persona, sino muchas personas cuando tienen problemas con la vivienda o tienen problemas con el empleo. En el momento que entramos en eso, necesitamos herramientas ya que cuantifiquen nuestro discurso, el tema y las hablas de los sujetos. Y por eso más herramientas nos sirven para explicar que todo es posible si nos animamos con un objeto de investigación desde una perspectiva cualitativa, porque luego tenemos las herramientas útiles para poder organizar los datos, porque la organización de los datos es absolutamente clave. Son más mapas para que tengáis en cuenta cómo se define la investigación, pero no quiero asustaros con eso, sino todo lo contrario. Son herramientas que ayudan a que todo el discurso de los sujetos pueda ser luego presentado. ¿Dónde? Un informe de resultados, que se sepa perfectamente cuál es una política pública y qué incidencia tiene en la población. Y por ello esto viene a quitaros un poco el miedo, porque tengo que reconocerlo, son muchísimos datos, pero así no vais a estar si hacéis una buena organización de la investigación cualitativa. Gracias por vuestra atención.